La paz de Dios sea con todos ustedes y bienvenidos a nuestra sección Testimonios de Fe. Hoy nos encontramos en la iglesia de Chichicaspa, en el Distrito Federal, donde se encuentra en la actualidad de encargado nuestro hermano diácono, evangelista Ruperto Castillo, el cual nos hace el honor de recibirnos con su compañera, nuestra hermana Madaí Cervantes. Hermanos, bienvenidos a nuestra sección y Dios le pague por recibirnos. Amén, bienvenidos ustedes. Nuestros hermanos nos contarán testimonios con respecto al 50 aniversario del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Hermano, cuéntenos, ¿cómo nace en usted el sentimiento para salir en la obra del Señor? Bueno, yo recuerdo que tenía 11 años, estaba en el grupo de niños, cuando en una escuela dominical yo escuché hablar acerca de la vocación al pastor que estaba en turno, y en esa ocasión yo sentí el deseo de salir a la obra, porque el hermano dijo que el varón de Dios estaba ocupando obreros. Cuando cambiaron al hermano, el hermano Jesús Orozco llegó a hacerse cargo de la iglesia de Veracruz en Francisco Canal, donde yo asistía, y recuerdo que después de una festividad de septiembre, él llevó una escuela dominical y dijo que el apóstol de Jesucristo había solicitado nuevamente obreros, pero que ahora había pedido obreros preparados, obreros que tuvieran estudios, que se capacitaran para servir mejor en la obra. Como yo ya había sentido el deseo de salir a la obra, mi pensamiento en aquel momento como niño tal vez era solamente estudiar la secundaria y en cuanto yo cumpliera los 14 años, bautizarme, recibir el Espíritu Santo y anotarme para salir a la obra. Cuando el hermano Jesús Orozco dijo que el varón de Dios quería gente preparada, yo entonces cambié mi perspectiva y deseé estudiar una carrera para servirle mejor al siervo de Dios. Posteriormente, cuando yo ya tenía alrededor de 18 años, 17 años, llegó el hermano Juan Almaguer como pastor a la iglesia de Canal y yo le expuse a él mi deseo y él me dijo que estaba muy bien, pero que yo procurara terminar mi carrera y casarme, me dijo él. Es mejor que salgas a la obra casado. Entonces, el tiempo que él estuvo, estuvimos colaborando, ayudando, pues como todo aquel que quiere granjearse un lugarcito para que se despierte y se afirme la vocación en la obra. El hermano me empezó a dejar todavía soltero al frente de la iglesia, él viajaba mucho con el varón de Dios y el varón de Dios en aquel entonces hacía muchos viajes continuamente dentro del país y del extranjero. Fue así que ya para finalizar la administración del hermano Juan, nos casamos, mi esposa y yo, y ese día él nos pidió que le hiciéramos una carta los dos para entregársela al varón de Dios. De todas formas, nosotros nos casamos el 16 de abril de 1996. De todas formas, nosotros en agosto metimos cartas ya como matrimonio y al año siguiente nos llamaron a la obra. Y así fue como nos encontramos ahora en la obra del Señor. Sin duda un sentimiento muy hermoso que nace en ese llamamiento. Es algo que uno lo siente en el corazón y es una fuerza que no se puede uno resistir, es un llamado de Dios. Y yo lo digo en lo que a mí respecta, tenemos 16 años, vamos para 17 años en la obra y he sido muy feliz. Yo no veo mi vida si no es hablando, si no es trabajando en la obra. Mi vida es hablar en el ministerio, hablar con las almas, hablar con los hermanos, hablar a todas horas, y eso me llena, eso me hace feliz, el trabajo que desempeño en las construcciones, en las iglesias, dando consejos, ayudando a los matrimonios, ayudando a los padres, a los hijos. Eso a mí me llena, y eso yo lo aprendí en la obra, lo aprendí del apóstol de Jesucristo, y eso me hace feliz. No me miro en otro lugar que no sea en la obra. Para mí la obra es todo. Sin duda un sentimiento muy hermoso que va acompañado, como usted decía, de una vocación. Así y recordaba yo esas palabras del Señor Jesucristo en esa misión que Dios le daba, que decía: la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Así es. Hoy el siervo de Dios, con ese mismo sentimiento, ese mismo espíritu, en ese sentimiento se los ha engendrado a ustedes en esa fe, ¿verdad? Esa fe que ha engendrado el apóstol de Jesucristo, y por medio de esa fe, hoy ustedes, y con esa vocación, comprenden ese mensaje de salvación que nuestro Dios le ha enviado a su apóstol, y a través de este sentimiento que también muchos de nuestros hermanos tienen, hoy el evangelio ha llegado a los 5 continentes. Así es. Es una labor muy loable del apóstol de Jesucristo,
en la cual en este 50 aniversario nos sentimos muy alegres, ¿verdad? Muy contentos. Así es. Por ese sentimiento que les ha puesto precisamente nuestro Dios a ustedes en su corazón. Sí. Hermano, cuéntenos un testimonio personal, a nivel personal, que usted recuerde en la obra del Señor, que le haya a usted quedado marcado en su corazón, en su vida. Bueno, los testimonios son infinitos, tenemos muchos testimonios. Particularmente yo recuerdo uno que lo tengo muy vivo, muy fresco en la mente, porque era el año 2008, 2009, estábamos acompañando a los hermanos de Culiacán, en Sinaloa, y estábamos haciendo la construcción del templo que hoy está allí en la colonia 21 de marzo. Cuando nosotros llegamos, el templecito que los hermanos tenían, un templecito de lámina de 2 aguas, se demolió y se empezó la construcción. La construcción era muy grande para la membresía de ese lugar. Los hermanos eran 180 hermanos aproximadamente. Entonces, cuando se empezó la construcción, los hermanos empezaron a trabajar muy bonito, hubo mucha liberalidad de los hermanos, toda la gente se admiraba. Era una construcción que estaba precisamente en un crucero de unas avenidas grandes. Cuando se iba a hacer el colado del mezanín, la gente que no sabía pensaba que iba a ser ya la losa final, que era ya el techo, solamente era el colado. Vieron la cimbra, vieron las máquinas que llegaron, las columnas que se pararon, y para ellos, decían algunos en sus expresiones, que era una fortaleza. Yo recuerdo que yo tenía mucho miedo, era mi primer construcción completa que me tocaba hacer con los hermanos, y recuerdo que incluso compañeros diáconos que me supervisaban o supervisores de obras, ellos me manifestaban su temor, manifestaban como que la iglesia no iba a poder, que era una situación muy arriesgada, muy difícil, eran muchas toneladas de concreto. Yo tenía a los hermanos que me ayudaban allí. Se había programado ese colado para finales, la última semana del mes de octubre, un domingo de la última semana del mes de octubre. Por alguna razón no se pudo hacer ese domingo y se pospuso para el domingo siguiente. Y sin quererlo nosotros o sin pensarlo, cayó ese domingo en 2 de noviembre, lo que los hombres celebran como el Día de Muertos aquí en México, y era cerca de la iglesia, hay un panteón como a 3 cuadras, y entonces ese día, desde la mañana, cuando nosotros nos estábamos preparando, empezó a pasar muchísima gente, eran 4 hileras de camiones, de carros que pasaban por la calle, era una avenida grande, más la gente que pasaba por las banquetas, más la gente que se bajaba en los camiones urbanos, y todos volteaban hacia la construcción, porque empezamos a las 8 de la mañana con 4 revolvedoras que no pararon en todo el día. Los hermanos comían por turnos y las revolvedoras no pararon hasta las 9 de la noche. Fueron 12 horas aproximadamente de colado. Había hermanos, hermanas, algunas iglesitas de allí fueron a apoyarnos, algunos hermanos, otros hermanos cantaban, y yo recuerdo que a los hermanos ancianitos que no podían trabajar, yo los puse en la banqueta, porque toda la gente que pasaba se quedaba asombrada al ver, la expresión quizá no sea la correcta, pero se veía como un hormiguero de hermanos que subían y bajaban en el colado. Entonces la gente se sorprendía. Entonces los hermanos que no podían trabajar en el colado se pusieron en la banqueta a evangelizar a las almas. Empezaron a hablarles y a explicarles qué era esa construcción, por qué se estaba haciendo, y empezaron a dar testimonio de que en la administración del hermano Samuel, los templos más hermosos, le decían ellos a la gente, las iglesias más bonitas de toda la República Mexicana son las iglesias de la luz del mundo. Y empezaban a decir cómo allí, en muchos kilómetros a la redonda, yo creo que ni siquiera la parroquia del centro se comparaba con la construcción que estaban haciendo los hermanos, y la gente se admiraba y se interesaba, y entonces los hermanos les daban las páginas de la iglesia donde ellos podían ver las construcciones de los templos en todo el mundo, y que eran los lugares que más adornaban las ciudades, a diferencia de las iglesias católicas o de sus sinagogas, que son construcciones antiguas, viejas. Estos eran templos modernistas, muy avanzados, muy hermosos. Recuerdo yo que al final, con todo el temor que yo tenía, cuando se terminó la construcción o el colado en la noche,
Los hermanos empezaron a cenar, las hermanas empezaron a repartir y yo me metí al cuarto a hacer oración porque pues para darle gracias a Dios de que se había terminado el colado. Y ya salí y les dije a los hermanos, pues antes de que cenen, vamos a hacer una oración. Dije, vamos a darle gracias al Señor porque nos permitió terminar nuestro colado. Se había acabado toda la grava, toda la arena, todo el cemento y había quedado grava así regada en todo el terreno. Y yo recuerdo que ese día los hermanos, las hermanas, los jóvenes y hasta los niños, todos los que estábamos ahí, caímos en bendición allí en el terreno. Fue como un avivamiento en medio de la mezcla, de la revoltura que había quedado allí. Se hizo como un avivamiento, lloramos mucho por la bendición que el Señor nos había concedido. Yo traigo este testimonio a colación porque yo les he platicado a los hermanos que el siervo de Dios, particularmente nuestro hermano Samuel, es un constructor en lo espiritual y en lo material, y desde que él inicia su ministerio, inicia construyendo templos, y de allí todos los que en algún momento Dios nos permite construir, ahora estamos construyendo también un templo aquí, hemos aprendido de él, salen esas iniciativas de construir, de ir para adelante. Cuando hay una construcción, todos los que nos toca esa bendición lo sabemos, a veces hay escasez de muchas cosas, pero es tan bonito como Dios obra, y eso lo aprendimos al lado del varón de Dios. Sin duda un testimonio muy hermoso, ¿verdad? Que nuestro Dios Sí, ha puesto esa fe en los hermanos, ¿verdad? Para comprender los propósitos de nuestro Dios. Así Y a es. través de la fe, y como decía nuestro hermano, de la oración, ver que todo es posible, ¿verdad? Si hoy día hicieran una revista de construcciones como la que sacaron en Sudamérica, donde el templo de la provincia es el templo más hermoso a nivel latinoamericano y más avanzado, yo creo que esa revista sacaría al apóstol de Jesucristo como, como uno de los mejores constructores a nivel mundial en el aspecto religioso, porque las demás construcciones que ha hecho la iglesia mayoritaria o los arquitectos de renombre por hacer construcciones internacionales de mucho renombre, como auditorios o estadios o ese tipo de cosas, no son en la relevancia en la que construye el siervo de Dios, porque nosotros no somos gente de dinero, no somos gente apoderada, acaudalada, lo cual sería, ¿qué diríamos?, algo relativamente fácil. Las construcciones que se han hecho en la iglesia, nosotros les llamamos construcciones de fe, y eso nosotros no lo hubiésemos aprendido si no fuera por el siervo de Dios. Cuando se construyó el templo de la hermosa provincia, del que él estuvo a cargo directamente, desde el diseño hasta su culminación, fue cuando la devaluación en nuestro país. Y sin embargo, el siervo de Dios invirtió el dinero en el acero, y cuando llegó la devaluación, la iglesia siguió construyendo porque tenía todo invertido en el acero, y ahora ese es nuestro templo sede, de los más hermosos del mundo. Una visión ya que tiene el siervo de Dios. Así es. Una visión es un perito para arquitecto. poder, ¿verdad?, construir, como usted decía, tanto lo material como lo espiritual, ¿verdad?, en esta iglesia que es el pueblo de Dios. Hermana, cuéntenos un testimonio a nivel personal que usted haya vivido o que recuerde. Bueno, el día 17 de noviembre del 2005 estábamos en la iglesia de Ciudad Juárez, en la Independencia 2. Era un domingo, una escuela dominical. Mi tercera hija tenía en aquel tiempo 5 años. Y pues como niños, yo la tenía sentada junto de mí, pero entre las niñas que estaban ahí llegaditas, le da un dulce. Entonces, mi hija, yo no me di cuenta en el momento que ella lo tenía, sino que yo me di cuenta nada más que empezó a ahogarse. Entonces, estaba la dominical, y yo miraba cómo mi hija se estaba ahogando. Ella es blanquita y empezaba a ponerse moradita, morada, los ojos se le estaban como saltando. Entonces, de mi impacto, me levanto, la agarro, y en mis nervios, yo según, él estaba hablando, pero yo según le estoy diciendo como si estuviera junto de mí. Nada más me acuerdo que le dije, Beto, la niña se me está muriendo. En ese momento yo vi que los hermanos, al verme, al escucharme, empezaron cada quien a ayudar. Uno de una manera, una acción de apretándole su estómago, otros le pusieron con los pies boca arriba,
cada hermano intentaba hacer algo, pero yo miraba cómo cada vez mi hija se me estaba yendo. En eso llega él. Pues yo no me di cuenta de esa acción. Él invitó a la iglesia a acompañarnos a una oración. Él se baja, yo nada más cuando lo vi estaba ahí. Yo nada más recuerdo que le dije, la niña se me está ahogando, se me está muriendo. Ya me preguntó qué pasó. Un dulce, le dije, un dulce, no, se la atoró. Y ya en ese momento, pues yo nada más vi que él metió la mano a la boca de la niña. Yo sentí como que se hizo grandota, así, no sé. Y ya en eso, no sé cómo, yo nada más vi como la niña saca el dulce y sale el dulce quebrado, pues. Es un dulce, se supone que es duro y sale quebrado. Y ya la niña empezó se vio como clarito, jaló el aire. Entonces, yo sé que eso, pues fue Dios, ¿verdad? Que la guardó. Y como pues yo siento que a veces en las casas de nosotros nos ha tocado alguna experiencia así. Y yo sé que si en su momento Dios nos guarda la vida, yo sé que es por el siervo de Dios, porque su oración, ¿verdad?, está presente. Nos da una bendición muy grande. ¿Eh? Recordaba mientras nuestra hermana decía, gracias a la oración del apóstol de Jesucristo. Y recordaba yo esas palabras de Labán. Recuerdan que Labán decía al siervo de Dios Jacob, halle yo gracia delante de tus ojos, porque he experimentado que Dios me ha bendecido por tu causa. Él sabía que se iba a ir, pero él quería que se quedara. Nosotros, aunque estemos a distancia, nosotros sabemos que el siervo de Dios está en nuestro corazón. Y a través de esa fe es posible, ¿va?, todas estas manifestaciones que nuestro Dios da a su pueblo. Yo le digo a los hermanos que cuando nosotros estamos junto al siervo de Dios, como dice una alabanza que cantamos, cuando estamos junto al siervo de Dios, nosotros tenemos como la seguridad en todo lo que hacemos. Porque yo recuerdo ese día, yo estaba llevando la dominical, yo vi cuando sacaron a la niña, y luego yo veía porque la tenían en la puerta, ellos no se movieron, uno de los obreros la puso de cabeza y le pegaba en los pies, vi que otros hermanos brincaron las bancas y salieron, y cuando ella dice que me habló quedito, ella no habló quedito, ella gritó, ella no lo percibió, pero me gritó desde la puerta, me dijo, Beto, la niña se me muere. Cuando me dijo eso, yo le dije a los hermanos, permítanme tantito, hermanos, y yo me acuerdo que la iglesia se puso a orar, toda la iglesia. Entonces yo salí y ya les pregunté qué era lo que tenían. Mis hijas, las más grandecitas, querían salir a ver y yo les dije, no salgan, métanse a orar, porque yo pensé, si la niña se me muere en los brazos, ellas van a ver y va a ser algo muy, pues traumático para ellas. Entonces ya cuando yo salí me dijo, fue un dulce que se le atoró. Yo no sentí temor, hermano. Delante de Dios yo no sentí temor. Yo agarré y le metí la mano en la garganta y con mi dedo jalé y me traje el dulce y salió desbaratado y ya la niña empezó a respirar. Y ya me regresé con los hermanos, le dije, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Y todos hicimos como una oración muy ferviente allí. Y ya después yo le dije a mi hija, anótalo. Le dije, anótalo, estaba chiquita. Le dije, para que no se te olvide que esta fecha tú dejaste de existir y por la misericordia de Dios vives. Hermana, cuéntenos un testimonio que haya usted vivido de la iglesia, algún milagro, un hecho que usted recuerde en las iglesias donde han estado ustedes. En este lugar, la hermana Arely Hernández ha platicado el testimonio de su hijo, Sajid Camero. Y se me hace un testimonio muy hermoso y es vivo. Aquí está en aquel tiempo era un bebé, aquí está el joven en esta iglesia. En aquel tiempo la hermana era un saludo. La hermana estaba formada con su niño en brazos para poder pasar. Pero estando formada la hermana, comenta la hermana que el niño deja de existir. Para no causar, pues, llamar la atención, la hermana discretamente, sé que salió y fue al sanatorio, pero la hermana regresa con su niño, se vuelve a formar, pero no iba a decir, de hecho no dijo nada. Entonces la hermana, al momento que le toca y entra, donde estaba el siervo de Dios, la hermana ya sabía su dolor, lo que estaba en ese momento pasando, mas no
no le comentó verbalmente su necesidad que estaba viviendo en ese momento. Lo hermoso es como lo que es los hombres de Dios, porque Dios está en ellos, los dirige. El siervo de Dios le toma ese bebé y se lo devuelve. Al salir la hermana, el niño, que ella sabía que estaba sin vida, que había dejado de existir, el niño vuelve a tener vida. Entonces se me hace muy hermoso porque inmerecidamente estamos en este lugar y nos toca verlo. Allá anda el joven, ya tiene 15 años, 16 años. Entonces, ¿qué testimonios vivos y reales están aquí en la iglesia? ¿Y por quiénes son? Se cumplen por un siervo de Dios. Sin duda va una bendición muy grande. Así, Cuando nosotros vemos en el mundo, ellos tienen una fe histórica, no sé. pero nosotros tenemos una fe viva, Así es. así como aquella mujer de Sarepta, que su hijo perdió la vida, la toma el siervo de Dios y nuestro Dios le devuelve la vida. Así, Hoy nosotros vivimos esa misma fe así que nos permite darle la gloria a nuestro Dios y de sentirnos privilegiados por vivir en este pueblo de nuestro Dios. así es. Bueno, con motivo a este 50 aniversario, hermano, apostólico, no quisiera enviar un saludo de felicitación al apóstol de Jesucristo. Sí, claro que sí. El saludo no será personal, el saludo será a nombre de nosotros y de la iglesia que inmerecidamente nos permite acompañar aquí en Chichicaspa, en el Distrito Federal. Yo comentaba con los hermanos aquí, porque históricamente no hay certeza, bíblicamente la Biblia no lo maneja, pero comentábamos entre los hermanos que es muy probable que ningún apóstol de Jesucristo haya llegado a vivir 50 años de ministerio. Si hablamos de los reyes, David reinó 40, Salomón reinó 40, el apóstol Pablo yo creo que fueron menos de 20 años, dicen los historiadores que lo mataron, también al apóstol Pedro, a los demás apóstoles. Probablemente el que más haya vivido fue Juan, y no sé si habrá llegado a 50, tal vez no, pero si llegó solo. Estuvo solo, llegó sus últimos días, su ancianidad, solo, desterrado en la isla de Patmos. El hermano Aarón, el Señor le permitió 38 años de ministerio y durmió el descanso de los justos. Entonces, si la historia no nos engaña, el hermano Samuel Joaquín es el primer apóstol que celebrará 50 años de ministerio apostólico acompañado de todo su pueblo y de toda la iglesia. Para nosotros esto es una magna celebración. Dentro de este marco, en el tiempo en que nunca ha habido tanta gloria en los tiempos históricos de la iglesia como los que vive la iglesia hoy, queremos, a nombre de un servidor, Ruperto Castillo, mi esposa Maday Cervantes, mis hijos y toda la iglesia de este lugar, enviar un sincero e incondicional deseo de felicidad al apóstol de Jesucristo y un deseo de parabienes, no solo en este 50 aniversario. Nuestra petición, y ahora sabemos que Dios guarda a su ungido, nuestra petición es que Dios le conceda muchos años más, pero que esos años sean de bienestar, de salud, y que no pase como pasó en el caso del hermano Aarón, que nosotros cantamos. Él tuvo un deseo de ver un templo, pero él no lo vio. No queremos que pase así. En el caso del hermano Samuel, nosotros anhelamos y pedimos a Dios que él vea el fruto de su trabajo, pueda disfrutar todo lo que sus manos han hecho en lo espiritual y en lo material, y que simbólicamente sienta el abrazo de sus hijos, que le amamos de todo corazón. Muchas felicidades en este 50 aniversario apostólico. Pues Dios les pague a nuestros hermanos. Amén. Por compartir con nosotros estos testimonios, y sin duda nosotros también, todos los que conforman esta sección, nos unimos a ese saludo, deseándole también al apóstol de Jesucristo que Dios le siga bendiciendo y llenando de mucha salud. Así es. Hemos concluido nuestra sección y los vamos a seguir invitando a que nos visiten nuestras páginas mensajero lldm.org y lldm-vallejo.org. Dios los bendiga.